Hay algo que haces todos los días que revela exactamente cuánta inteligencia tienes. No estoy hablando de tu título universitario, no estoy hablando de tu trabajo, no estoy hablando de cuántos libros has leído, ni de lo bien que se te dan las matemáticas. Estoy hablando de hábitos, comportamientos automáticos, cosas que haces sin pensar, porque la neurociencia ha descubierto algo incómodo. Tu inteligencia real, la capacidad de tu cerebro para procesar información, resolver problemas y adaptarse al mundo, se refleja en patrones de comportamiento específicos, patrones que la mayoría de personas ni siquiera sabe que tiene. Y aquí está lo perturbador. Cuanto menor es la inteligencia de alguien, menos capaz es de reconocer su propia falta de inteligencia. Esto se llama efecto Dunning-Kruger, y significa que las personas con estos hábitos son precisamente las que más convencidas están de que no los tienen. Así que déjame preguntarte algo. ¿Estás seguro de que no eres tú? En los próximos minutos voy a mostrarte los hábitos diarios que la psicología y la neurociencia han identificado como señales de menor capacidad cognitiva, no para insultarte, no para hacerte sentir mal, sino para darte información que puede cambiarte la vida. Porque si reconoces alguno de estos hábitos en ti mismo, tienes dos opciones. Puedes defenderte, justificarte, decir que esto no aplica a ti. Eso es exactamente lo que haría alguien con baja inteligencia. O puedes escuchar, observarte con honestidad, y si descubres algo incómodo, hacer algo al respecto. Tu cerebro es plástico, puede cambiar, pero solo si primero reconoces qué necesita cambiar. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. Esto no es un vídeo de autoayuda. No voy a decirte que eres especial y que todo está bien. Voy a darte la verdad según la ciencia. Y la verdad es que ciertos hábitos están destruyendo tu capacidad cognitiva sin que te des cuenta. Empecemos. Hábito número 1. Consumo pasivo constante de contenido sin reflexión. Si pasas horas al día desplazándote por redes sociales, viendo vídeos uno tras otro, consumiendo entretenimiento sin jamás detenerte a procesar lo que acabas de absorber, estás entrenando tu cerebro para algo muy específico. Lo estás entrenando para la pasividad cognitiva. Y esto tiene consecuencias medibles en tu cerebro. Déjame explicarte qué está pasando a nivel neurológico. Tu cerebro tiene dos modos principales de funcionamiento. Uno se llama procesamiento pasivo. Es cuando recibes información sin analizarla. Entra por tus ojos, pasa por tu corteza visual, activa algunas regiones de memoria a corto plazo y desaparece. No deja huella, no genera conexiones, no te hace más inteligente. El otro modo se llama procesamiento activo. Es cuando tomas información, la cuestionas, la conectas con lo que ya sabes, la analizas, la evalúas. Este modo activa tu corteza prefrontal, la parte más evolucionada de tu cerebro, la parte responsable del pensamiento crítico, la planificación, el razonamiento abstracto, la parte que te hace humano. Y aquí está el problema. El consumo de contenido moderno está diseñado para mantenerte en modo pasivo. Las redes sociales, los vídeos cortos, el scroll infinito, todo está optimizado para que consumas más, no para que pienses más. Cada vez que deslizas el dedo, tu cerebro recibe una pequeña dosis de dopamina, suficiente para mantenerte enganchado, insuficiente para activar pensamiento profundo. Los neurocientíficos han medido esto. Cuando consumes contenido pasivamente, la actividad en tu corteza prefrontal disminuye, literalmente. Tu cerebro entra en un estado de bajo consumo energético. Es cómodo, es fácil, y es devastador para tu capacidad cognitiva a largo plazo. Hay un principio en neurociencia que dice: las neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Se llama plasticidad hebbiana. Significa que lo que haces repetidamente fortalece ciertas conexiones neuronales y debilita otras. Cuando pasas horas cada día en modo pasivo, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con recibir información sin procesarla. Y estás debilitando las conexiones asociadas con el pensamiento crítico, el análisis profundo, la reflexión. Es como ir al gimnasio todos los días pero solo sentarte en las máquinas sin usarlas. No solo no te hace más fuerte, te hace más débil porque estás perdiendo el tiempo que podrías usar para entrenar de verdad. Pero hay algo peor. El consumo pasivo no solo atrofia tu capacidad de pensamiento profundo, también fragmenta tu capacidad de atención. Un estudio de Microsoft encontró que la capacidad de atención promedio ha disminuido de 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos en 2015.
8 segundos, menos que un pez dorado. Y esto no es porque los humanos seamos genéticamente diferentes, es porque hemos entrenado nuestros cerebros para saltar de estímulo en estímulo, para nunca quedarnos con algo el tiempo suficiente para procesarlo profundamente. La atención sostenida es un músculo cognitivo y si no lo usas, lo pierdes. Las personas inteligentes consumen contenido de forma diferente. No consumen menos necesariamente, pero consumen activamente. Hacen pausas para pensar sobre lo que acaban de ver. Cuestionan la información. Buscan fuentes adicionales. Conectan ideas nuevas con conocimiento previo. Transforman consumo pasivo en aprendizaje activo. Pregúntate algo honestamente. De las últimas 10 horas que pasaste consumiendo contenido, ¿cuántas ideas recuerdas? ¿Cuántas te hicieron cambiar tu forma de pensar? ¿Cuántas podrías explicar a otra persona ahora mismo? Si la respuesta es casi ninguna, tu cerebro está en modo pasivo y cada hora que pasa así, tu capacidad cognitiva se deteriora un poco más. Hábito número 2. Reaccionar emocionalmente sin pausa reflexiva. Alguien te dice algo que no te gusta y explotas inmediatamente. Ves una opinión contraria en internet y respondes con insultos antes siquiera de entender el argumento completo. Te sientes atacado y contraatacas sin pensar. Esta incapacidad de insertar una pausa entre estímulo y respuesta no es solo un problema de temperamento, es una señal de función ejecutiva débil. Y la función ejecutiva es el núcleo de lo que llamamos inteligencia. Déjame explicarte la neurociencia. Cuando algo te provoca emocionalmente, tu amígdala se activa. La amígdala es una estructura antigua del cerebro, parte del sistema límbico. Su trabajo es detectar amenazas y generar respuestas rápidas. Es la misma estructura que hacía que tus ancestros huyeran de depredadores sin necesidad de pensarlo. El problema es que la amígdala no distingue entre amenazas reales y amenazas percibidas. Para tu amígdala, un comentario ofensivo en Twitter activa la misma respuesta que un león. Tu cuerpo se llena de cortisol y adrenalina, tu ritmo cardíaco aumenta, entras en modo de lucha o huida, y cuando la amígdala toma el control, la corteza prefrontal se desactiva parcialmente. Literalmente, la sangre fluye hacia las regiones emocionales del cerebro y se reduce en las regiones racionales. Esto se llama secuestro amigdalar. El término lo acuñó Daniel Goleman y describe ese momento donde tu cerebro emocional toma el control y tu cerebro racional queda fuera de juego. Todos experimentamos esto ocasionalmente, pero las personas con menor inteligencia, específicamente menor inteligencia emocional y menor función ejecutiva, lo experimentan constantemente. ¿Viven en un estado de reactividad perpetua? ¿Son esclavos de sus respuestas automáticas? La inteligencia se revela en la capacidad de crear espacio entre estímulo y respuesta. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió algo profundo sobre esto. Dijo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Las personas inteligentes tienen ese espacio. Sienten la emoción, pero no actúan inmediatamente sobre ella. Observan su reacción, consideran las consecuencias, eligen su respuesta en lugar de simplemente reaccionar. Esto no es represión emocional, no es fingir que no sientes nada. Es regulación emocional cognitiva. Es la capacidad de sentir plenamente y aún así elegir conscientemente cómo actuar. Y esta capacidad se puede medir. Hay un test clásico en psicología llamado el test de Stroop. Te muestran palabras de colores escritas en colores diferentes. Por ejemplo, la palabra rojo escrita en azul. Tu tarea es decir el color de la tinta, no la palabra. Parece simple, pero requiere que tu corteza prefrontal inhiba la respuesta automática de leer la palabra. Las personas con mayor inteligencia y mejor función ejecutiva son más rápidas y precisas en este test. Pueden inhibir respuestas automáticas más eficientemente. En la vida real, esto se traduce en la capacidad de no enviar ese mensaje furioso, de no decir esa cosa hiriente en el calor del momento, de no tomar decisiones importantes cuando estás emocionalmente activado. Si tus respuestas emocionales son instantáneas e incontrolables, si explotas regularmente, si dices cosas de las que luego te arrepientes, si tus relaciones están llenas de conflictos por cosas que dijiste sin pensar, esto no te hace auténtico ni apasionado, te hace cognitivamente inmaduro. Y lo más preocupante es que cada vez que reaccionas sin pensar, refuerzas ese patrón neural. Haces que la próxima reacción impulsiva sea más probable.
Estás entrenando tu cerebro para la reactividad, no para la reflexión. Hábito número 3. Evitar todo lo que requiere esfuerzo mental. Si constantemente eliges el camino cognitivo más fácil, si ves los mismos tipos de contenido que siempre ves, si hablas solo con personas que piensan igual que tú, si nunca lees nada que te desafíe, si evitas cualquier actividad que requiera concentración sostenida, tu cerebro se está estancando y probablemente se está deteriorando. Esto tiene un nombre en neurociencia. Se llama el principio de úsalo o piérdelo. Tu cerebro es increíblemente eficiente energéticamente. Consume aproximadamente el 20% de tu energía total, aunque solo representa el 2% de tu peso corporal. Pero precisamente porque consume tanta energía, está constantemente buscando formas de conservarla. Cuando haces algo repetidamente, tu cerebro automatiza ese proceso. Crea rutinas, atajos neuronales. Esto es útil para muchas cosas. ¿No quieres tener que pensar conscientemente cómo caminar o cómo hablar cada vez que lo haces? Pero cuando tu vida entera se convierte en rutinas automatizadas, cuando nunca haces nada que requiera esfuerzo cognitivo consciente, tu cerebro interpreta eso como señal de que no necesita mantener alta capacidad y empieza a podar conexiones. La poda sináptica es un proceso real. Tu cerebro elimina activamente las conexiones que no usas. Es como un jardín que corta las ramas que no reciben luz. Si no usas ciertas capacidades cognitivas, tu cerebro literalmente desmantela la infraestructura para esas capacidades. Hay estudios fascinantes sobre esto. Investigadores siguieron a taxistas de Londres durante años. Los taxistas de Londres tienen que memorizar un mapa increíblemente complejo de la ciudad. Se llama The Knowledge y toma años dominarlo. Los investigadores encontraron que los taxistas tenían hipocampos más grandes que el promedio. El hipocampo es la región del cerebro asociada con memoria espacial y navegación. Pero aquí está lo interesante. Cuando llegó el GPS y los taxistas dejaron de necesitar memorizar rutas, sus hipocampos empezaron a reducirse. Literalmente. El cerebro que no se usa se atrofia. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo mentalmente difícil? ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo que te costó entender? ¿Cuándo aprendiste una habilidad nueva? ¿Cuándo tuviste una conversación que te hizo cuestionar tus creencias? Si tu respuesta es hace mucho tiempo o nunca, tu cerebro está en modo de conservación. Está podando capacidades que considera innecesarias. Estás perdiendo potencial cognitivo cada día que pasa. Las personas inteligentes buscan activamente el desafío mental, no porque sean masoquistas intelectuales, porque entienden intuitivamente que el cerebro necesita estimulación para mantener y aumentar su capacidad. Leen material que les cuesta, aprenden habilidades nuevas, tienen conversaciones con personas que piensan diferente, se ponen en situaciones donde pueden fracasar y aprender. Hay un concepto en psicología llamado zona de desarrollo próximo. Lo desarrolló Vygotsky. Es el espacio entre lo que puedes hacer fácilmente y lo que no puedes hacer en absoluto. Es donde ocurre el aprendizaje real. Es donde tu cerebro construye nuevas conexiones. Si todo lo que haces está dentro de tu zona de confort, si nunca entras en esa zona de desarrollo próximo, no estás creciendo, estás estancado, y con el tiempo estás retrocediendo. El esfuerzo mental no es opcional para mantener la inteligencia, es requisito. Tu cerebro necesita trabajo para mantenerse en forma, igual que tus músculos. Y aquí hay algo cruel pero cierto. La comodidad cognitiva se siente bien. Es agradable no tener que pensar mucho. Es relajante consumir contenido fácil, hacer lo mismo de siempre, evitar todo lo desafiante. Pero esa comodidad tiene un precio, y el precio es tu potencial cognitivo. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo difícil, estás haciendo una transacción. Estás comprando comodidad ahora a cambio de capacidad futura. Hábito número 4. Incapacidad de cambiar de opinión frente a nueva evidencia. Si te aferras rígidamente a tus creencias sin importar qué información nueva se presente, si defiendes tus opiniones con la misma intensidad, sin importar cuántos argumentos contrarios escuches, si nunca dices me equivoqué o tienes razón, esto no es fortaleza de carácter, es rigidez cognitiva, y es un marcador claro de menor capacidad intelectual. Déjame explicarte por qué. Tu cerebro tiene una relación complicada con sus propias creencias. Las creencias no son solo ideas que tienes, son parte de tu identidad. Están entrelazadas con tu sentido de quién eres, y tu cerebro protege tu identidad como si fuera tu vida.
Cuando alguien desafía una de tus creencias centrales, tu cerebro activa las mismas regiones que se activan ante una amenaza física, literalmente. Estudios de neuroimagen han mostrado que el desafío a creencias importantes activa la amígdala y reduce la actividad en la corteza prefrontal. Es la misma respuesta que hemos visto antes. Tu cerebro emocional toma el control y tu cerebro racional se apaga. Pero aquí está la diferencia entre personas inteligentes y personas con menor capacidad cognitiva. Las personas inteligentes han desarrollado la capacidad de separar su identidad de sus creencias. Entienden que una creencia es una hipótesis sobre el mundo, no un componente fundamental de quiénes son. Pueden examinar sus creencias desde fuera, pueden cambiarlas cuando la evidencia lo justifica. Las personas con menor capacidad cognitiva no pueden hacer esta separación. Para ellas, desafiar una creencia es desafiar su identidad, y responden con defensividad, hostilidad, negación. Hay un fenómeno documentado llamado efecto backfire o efecto contraproducente. Cuando presentas evidencia que contradice las creencias de alguien, en lugar de debilitar esas creencias, a veces las fortalece. La persona se aferra más fuerte a lo que cree precisamente porque siente que está siendo atacada. Esto es pensamiento tribal. Es el cerebro primitivo protegiendo su territorio, y es exactamente lo opuesto a lo que hace un cerebro inteligente. Las personas verdaderamente inteligentes cambian de opinión regularmente, no porque sean débiles o inseguros, porque están constantemente actualizando su modelo del mundo basándose en nueva información. El filósofo Karl Popper propuso que la característica definitoria del pensamiento científico es la falsabilidad. Una idea científica debe poder ser demostrada falsa. Si no puede ser refutada por ninguna evidencia posible, ¿no es ciencia? Las personas inteligentes aplican este mismo principio a sus propias creencias. Se preguntan, ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión sobre esto? Y si no pueden responder esa pregunta, sospechan de su propia creencia. Las personas con rigidez cognitiva nunca se hacen esta pregunta. Sus creencias son impermeables a la evidencia, y eso significa que sus creencias no están basadas en la realidad, están basadas en necesidad emocional. Hay una frase que se atribuye a varios pensadores. Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? Es una pregunta simple pero reveladora. Si tu respuesta honesta es que no cambias de opinión sin importar qué hechos cambien, tienes un problema serio de flexibilidad cognitiva. Y esto tiene consecuencias prácticas. Vivimos en un mundo que cambia constantemente. La información que era correcta hace 10 años puede ser obsoleta hoy. Las estrategias que funcionaban antes pueden ser inútiles ahora. Las creencias que te sirvieron en un contexto pueden perjudicarte en otro. La rigidez cognitiva te atrapa en el pasado. Te hace aferrarte a mapas obsoletos mientras el territorio ha cambiado. Y eso garantiza que tomarás decisiones cada vez peores porque tu modelo del mundo está cada vez más desconectado de la realidad. La flexibilidad cognitiva no es debilidad. Es la forma más pura de fortaleza intelectual. Es la capacidad de admitir que estabas equivocado y ajustar tu rumbo. Es preferir la verdad sobre tener razón. Y es una de las señales más claras de inteligencia real. Acabamos de cubrir 4 hábitos. Consumo pasivo que atrofia tu pensamiento crítico. Reactividad emocional que revela función ejecutiva débil. Evitación del esfuerzo mental que encoge tu cerebro. Rigidez cognitiva que te desconecta de la realidad. Si reconociste alguno de estos patrones en ti mismo, no te deprimas. Reconocerlos es el primer paso. Y tu cerebro es plástico. Puede cambiar. Pero antes de hablar de soluciones necesitamos terminar la lista, porque hay más hábitos que revelan baja inteligencia, y algunos de los que vienen son los más importantes. En el siguiente bloque vamos a hablar de la dependencia de opiniones ajenas, la certeza absoluta, la adicción a gratificación instantánea y la comunicación dominada por ataques personales. Si crees que esos hábitos no aplican a ti, quédate, porque el efecto Dunning-Kruger sugiere que precisamente las personas que más tienen estos hábitos son las que menos los reconocen en sí mismas. La única forma de saberlo es seguir escuchando. Hábito número 5. Dependencia total de opiniones ajenas para tomar decisiones. Si nunca tomas decisiones basadas en tu propio análisis, si siempre necesitas preguntar a otros qué hacer, qué pensar, qué creer, si tu primera reacción ante cualquier situación es buscar a alguien que te diga cómo actuar, estás revelando algo importante sobre tu capacidad cognitiva.
No estoy hablando de pedir consejo. Pedir consejo es inteligente. Consultar a expertos es sensato. Considerar múltiples perspectivas es sabio. Estoy hablando de algo diferente. Estoy hablando de la incapacidad de llegar a conclusiones propias. De la necesidad constante de que alguien más te diga qué pensar. De tercerizar completamente tu proceso de toma de decisiones. Los psicólogos llaman a esto locus de control externo extremo. El concepto de locus de control lo desarrolló Julian Rotter en los años 60. Se refiere a dónde crees que está el control de tu vida. Las personas con locus de control interno creen que sus acciones y decisiones determinan sus resultados. Las personas con locus de control externo creen que fuerzas externas, otras personas, la suerte, el destino, determinan lo que les pasa. Ambos extremos son problemáticos, pero el locus de control extremadamente externo está correlacionado con menor rendimiento cognitivo, mayor ansiedad, menor capacidad de resolver problemas y peores resultados en prácticamente todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque pensar por ti mismo es difícil, requiere esfuerzo cognitivo, requiere reunir información, evaluarla, sopesar opciones, considerar consecuencias y finalmente tomar una decisión asumiendo la responsabilidad de esa decisión. Dejar que otros piensen por ti es fácil, solo tienes que preguntar y hacer lo que te dicen. No hay esfuerzo, no hay responsabilidad. Si sale mal, es culpa de quien te aconsejó, no tuya. Pero aquí está el problema. Cada vez que dejas que otra persona piense por ti, estás atrofiando tu propia capacidad de pensamiento. Recuerda el principio de úsalo o piérdelo. Las capacidades que no ejercitas se debilitan. Si constantemente externalizas tu pensamiento, tu cerebro aprende que no necesita desarrollar esa capacidad. ¿Para qué invertir energía en análisis complejo si alguien más lo hará por ti? Hay un fenómeno relacionado llamado pereza cognitiva social. Los investigadores han encontrado que cuando las personas saben que otros están pensando en el mismo problema, reducen su propio esfuerzo mental. Es como el efecto de difusión de responsabilidad, pero aplicado al pensamiento. En la era de Internet, este problema se ha amplificado enormemente. Antes, si querías saber algo, tenías que investigar, leer, analizar, llegar a tus propias conclusiones. Ahora puedes simplemente buscar qué piensa otra persona y adoptar su opinión. Puedes encontrar a alguien que ya hizo el trabajo mental y simplemente copiar su conclusión. Parece eficiente, pero es devastador para tu desarrollo cognitivo. Las personas inteligentes consultan opiniones, consideran perspectivas múltiples, pero finalmente confían en su propia capacidad de analizar información y llegar a conclusiones propias. No es que ignoren a los demás, es que procesan lo que otros dicen a través de su propio filtro crítico. Evalúan los argumentos, consideran la evidencia y llegan a una posición que es genuinamente suya, aunque haya sido informada por otros. Si tú simplemente adoptas las opiniones de quien grita más fuerte, de quien tiene más seguidores, de quien suena más seguro, sin procesamiento crítico propio, no estás siendo humilde, estás siendo cognitivamente perezoso. ¿Y hay algo más profundo aquí? La capacidad de pensar por ti mismo está conectada con tu sentido de identidad y autonomía. Las personas que no pueden formar opiniones propias a menudo tienen un sentido frágil de quiénes son. Se definen por sus grupos, por sus líderes, por las figuras de autoridad que siguen. Esto las hace vulnerables a la manipulación. Si no tienes un proceso interno para evaluar información, cualquiera con suficiente carisma o autoridad puede implantarte creencias. Eres, efectivamente, un contenedor vacío esperando ser llenado por otros. El pensamiento independiente no significa rechazar toda influencia externa, significa procesar activamente esa influencia en lugar de absorberla pasivamente. Significa ser el autor de tus propias conclusiones, aunque esas conclusiones estén informadas por muchas fuentes. Pregúntate honestamente, ¿cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas llegaste a través de tu propio análisis? ¿Y cuántas simplemente adoptaste porque alguien que admiras las tiene? Si la mayoría de tus opiniones son prestadas, si no puedes defender tus posiciones con argumentos propios, si cambias de opinión según quien te hable último, tienes un problema serio de autonomía cognitiva. Hábito número 6. Creer que ya lo sabes todo. Paradójicamente, uno de los signos más claros de baja inteligencia es la certeza absoluta en tu propio conocimiento. Si constantemente dominas conversaciones con confianza inquebrantable, si nunca dices no sé o necesito investigar más, si nunca cuestionas tus propias conclusiones, si crees que tienes las respuestas a todo,
Probablemente estás operando con una comprensión mucho más superficial de lo que imaginas. Los psicólogos David Dunning y Justin Kruger documentaron este fenómeno en 1999 en un estudio que se ha vuelto famoso. Lo que encontraron es contraintuitivo pero consistente. Las personas con menor competencia en un área tienden a sobreestimar dramáticamente su habilidad, mientras que las personas con mayor competencia tienden a subestimarla. Esto se conoce como el efecto Dunning-Kruger y tiene una explicación lógica. Para saber cuánto no sabes, necesitas saber suficiente. Si tu conocimiento sobre un tema es muy limitado, no tienes el marco de referencia para reconocer la vastedad de lo que desconoces. No sabes suficiente para saber que no sabes. Es como un estudiante de primer año de medicina que cree que ya puede diagnosticar enfermedades. No ha visto suficientes casos, no conoce suficientes excepciones, no entiende la complejidad real del cuerpo humano. Pero precisamente porque no sabe cuánto no sabe, se siente confiado. El médico con 30 años de experiencia, en cambio, ha visto suficiente para saber que la medicina está llena de incertidumbres, casos atípicos y limitaciones en el conocimiento. Sabe lo suficiente para ser humilde. Sócrates supuestamente dijo: «Solo sé que no sé nada», y esto no era falsa modestia. Era el reconocimiento de alguien suficientemente sabio para ver los límites de su propio conocimiento. Las personas verdaderamente inteligentes son agudamente conscientes de la vastedad de lo que no saben. Esto las hace intelectualmente humildes, curiosas constantemente, dispuestas a aprender de cualquiera. Las personas con menor capacidad cognitiva no tienen esta consciencia. Viven en una burbuja de certeza artificial, convencidos de que entienden cosas que apenas han rozado superficialmente. Y hay un problema adicional. La certeza absoluta cierra la puerta al aprendizaje. Si ya crees que lo sabes todo sobre un tema, ¿para qué seguir investigando? ¿Para qué escuchar otras perspectivas? ¿Para qué cuestionar tus conclusiones? La certeza es el fin del crecimiento intelectual. Es el punto donde tu conocimiento se congela porque crees que ya está completo. Las personas inteligentes mantienen lo que los filósofos llaman mente de principiante. Incluso en áreas donde tienen experiencia, mantienen apertura a nuevas ideas, a ser sorprendidos, a descubrir que estaban equivocados. Hay un ejercicio simple para evaluar esto en ti mismo. Piensa en un tema sobre el que te sientes muy seguro. Ahora pregúntate, ¿cuáles son los mejores argumentos en contra de mi posición? ¿Qué evidencia podría hacerme cambiar de opinión? ¿Qué es lo que no sé sobre este tema? Si no puedes responder estas preguntas, tu certeza no está basada en conocimiento profundo. Está basada en ignorancia de la complejidad real del tema. La inteligencia genuina viene acompañada de humildad intelectual. Si no tienes esa humildad, si crees que ya tienes las respuestas, probablemente tienes menos respuestas de las que crees. Tu incapacidad de reconocer tu propia ignorancia no te hace parecer inteligente, te hace parecer exactamente lo opuesto. Hábito número 7. Adicción a la gratificación instantánea sin capacidad de diferir placer. Si no puedes resistir la tentación de revisar tu teléfono cada 5 minutos. Si abandonas metas que requieren esfuerzo sostenido por distracciones inmediatas. Si constantemente eliges placer ahora sobre beneficio después, tienes lo que los neurocientíficos llaman un sistema de recompensa desregulado, y esto está directamente vinculado con la inteligencia. En los años 60, el psicólogo Walter Mischel realizó un experimento que se ha vuelto legendario. Se conoce como el test del malvavisco. El experimento era simple, se dejaba a un niño solo en una habitación con un malvavisco, se le decía que podía comerlo inmediatamente o esperar 15 minutos y recibir 2 malvaviscos. Algunos niños comían el malvavisco inmediatamente, otros luchaban pero eventualmente cedían, y otros lograban esperar los 15 minutos completos. Lo fascinante vino después. Mischel siguió a estos niños durante décadas y encontró correlaciones sorprendentes. Los niños que pudieron esperar por el segundo malvavisco tenían mejores resultados académicos, mejores trabajos, mejores relaciones, mejor salud, menos problemas con adicciones y con la ley. La capacidad de diferir gratificación a los 4 años predecía resultados de vida décadas después. ¿Por qué? Porque la capacidad de tolerar incomodidad presente por recompensa futura es una función ejecutiva crucial. Requiere que tu corteza prefrontal inhiba los impulsos de tu sistema límbico. Requiere planificación, autocontrol, regulación emocional. Son exactamente las mismas capacidades que necesitas para pensar críticamente, resolver problemas complejos y tomar buenas decisiones.
El sistema de recompensa de tu cerebro evolucionó en un ambiente muy diferente al actual. Para tus ancestros, la gratificación inmediata tenía sentido. Si encontrabas comida, la comías. No había refrigeradores. No había garantía de que habría más mañana. El impulso de tomar recompensas inmediatas era adaptativo. Pero el mundo moderno es diferente. Casi todo lo que vale la pena requiere esfuerzo sostenido a largo plazo. Educación, carrera, relaciones, salud, riqueza, todas son inversiones que pagan con retraso. Y vivimos rodeados de tentaciones diseñadas para explotar nuestros circuitos de recompensa inmediata. Redes sociales que dan dopamina con cada scroll. Comida procesada que activa centros de placer. Entretenimiento infinito que está siempre a un clic de distancia. Las personas con baja capacidad de diferir gratificación son especialmente vulnerables a estas tentaciones. Sus sistemas de recompensa están, efectivamente, secuestrados por estímulos diseñados para capturar su atención, y cada vez que ceden a la gratificación instantánea, fortalecen ese patrón neural. Hacen que la próxima tentación sea más difícil de resistir. Es un ciclo que se retroalimenta. Las personas inteligentes han desarrollado lo que los psicólogos llaman estrategias metacognitivas para manejar sus impulsos. Una de las más efectivas se llama implementación de intenciones. En lugar de depender de fuerza de voluntad en el momento, estableces reglas de antemano. Cuando sienta el impulso de revisar mi teléfono, haré 3 respiraciones profundas primero. Es una forma de automatizar tu autocontrol. Otra estrategia es modificar tu ambiente. Si el teléfono está en otra habitación, no tienes que resistir el impulso de revisarlo. Eliminas la tentación antes de que aparezca. Pero más allá de las estrategias, hay algo fundamental aquí. La capacidad de tolerar incomodidad presente por beneficio futuro es lo que separa a los adultos funcionales de los niños. Es lo que permite construir cualquier cosa significativa en la vida. Si vives completamente esclavizado al impulso del momento, incapaz de sacrificar nada hoy por algo mejor mañana, tu capacidad de lograr cualquier cosa significativa es severamente limitada. No es falta de disciplina simplemente, es inmadurez cognitiva. Es un cerebro que no ha desarrollado las estructuras necesarias para funcionar efectivamente en el mundo adulto. Hábito número 8. Comunicación dominada por insultos en lugar de argumentos. Cuando enfrentas desacuerdo y tu respuesta inmediata es atacar a la persona en lugar de abordar sus argumentos, estás revelando algo importante. Estás revelando que no puedes construir argumentos sólidos, que carecen de las herramientas cognitivas para discutir ideas complejas. Los filósofos llaman a esto falacia ad hominem, atacar al mensajero en lugar del mensaje, y es el refugio de quienes no pueden o no quieren pensar. Hay una jerarquía de desacuerdo que el ensayista Paul Graham articuló claramente. En el nivel más bajo está el insulto, simplemente atacar a la persona sin abordar nada de lo que dijo. Eres un idiota, no tiene ningún contenido argumentativo. Un nivel arriba está el ataque ad hominem, desacreditar a la persona para invalidar su argumento. No puedes opinar sobre esto porque sigue sin abordar el argumento real. Luego está responder al tono, criticar cómo se dijo algo en lugar de qué se dijo. No me gusta tu actitud. Tampoco aborda el contenido. Después está la contradicción simple, decir que algo es falso sin explicar por qué. Estás equivocado. Al menos reconoce el argumento pero no ofrece razones. Más arriba está el contraargumento, ofrecer un argumento alternativo con razones y evidencia. Aquí empieza el desacuerdo productivo. Y en el nivel más alto está la refutación, identificar el punto central del argumento contrario y demostrar por qué está equivocado con evidencia y razonamiento. Las personas inteligentes operan en los niveles superiores de esta jerarquía. Desmantelan ideas con lógica, evidencia y razonamiento. No necesitan atacar al mensajero porque pueden destruir el mensaje con pensamiento superior. Las personas con menor capacidad cognitiva operan en los niveles inferiores. Insultan, atacan, descalifican. No porque sean malvadas, sino porque literalmente no tienen las herramientas para hacer algo más sofisticado. Piensa en tu propio comportamiento online y offline. Cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, ¿cuál es tu respuesta típica? ¿Atacas a la persona? ¿Criticas su tono? ¿O abordas directamente sus argumentos con argumentos propios? Si tu arsenal de debate consiste principalmente en insultos, descalificaciones y ataques personales, no estás ganando argumentos. Estás perdiendo credibilidad. Estás demostrando públicamente que carecen de las capacidades necesarias para discutir ideas. ¿Y hay un problema adicional?
La comunicación hostil destruye tu capacidad de aprender de otros. Cuando conviertes cada desacuerdo en una batalla, cuando atacas a quien piensa diferente, te aíslas de perspectivas que podrían enriquecer tu pensamiento. Las personas inteligentes ven el desacuerdo como oportunidad. Alguien que piensa diferente puede mostrarte algo que no habías considerado, puede señalar fallas en tu razonamiento, puede expandir tu perspectiva, pero si tu respuesta al desacuerdo es atacar, te cierras a ese aprendizaje. Te encierras en una cámara de eco donde solo escuchas lo que ya crees. La capacidad de discutir ideas sin atacar personas es una habilidad cognitiva y social crucial. Requiere regulación emocional, para no tomarte los desacuerdos como ataques personales. Requiere capacidad argumentativa, para construir casos basados en razones. Requiere humildad intelectual, para admitir cuando el otro tiene un punto válido. Si no puedes hacer esto, si tus discusiones invariablemente degeneran en ataques personales, no es que tengas pasión por tus ideas, es que carecen de las herramientas para defenderlas de forma civilizada. Acabamos de cubrir los últimos 4 hábitos. Dependencia de opiniones ajenas que revela incapacidad de pensamiento independiente. Certeza absoluta que paradójicamente señala conocimiento superficial. Adicción a gratificación instantánea que indica sistema ejecutivo inmaduro. Comunicación hostil que demuestra incapacidad argumentativa. Ya hemos cubierto los 8 hábitos. 8 patrones de comportamiento que la psicología y la neurociencia asocian con menor capacidad cognitiva. Pero esto no termina aquí, porque identificar el problema es solo el primer paso. El paso que realmente importa es hacer algo al respecto. Si reconociste alguno de estos hábitos en ti mismo, quizás sentiste incomodidad, quizás sentiste el impulso de defenderte, de decir que esto no aplica a ti, de buscar excepciones. Esa reacción defensiva es exactamente lo que haría un cerebro con baja inteligencia. Un cerebro que protege su ego en lugar de buscar la verdad. Un cerebro que prefiere sentirse bien a mejorar. O quizás sentiste curiosidad. Quizás te preguntaste si hay algo que puedas hacer para cambiar estos patrones. Quizás reconociste honestamente dónde tienes trabajo que hacer. Esa reacción es la señal de un cerebro con potencial. Un cerebro dispuesto a confrontar verdades incómodas. Un cerebro que prioriza el crecimiento sobre la comodidad. En el siguiente bloque vamos a hablar de lo que realmente importa. Cómo revertir estos patrones. Cómo usar la neuroplasticidad a tu favor. Cómo construir un cerebro más capaz a cualquier edad. Porque la inteligencia no es fija, es un conjunto de hábitos. Y los hábitos se pueden cambiar. Si quieres saber cómo, sigue escuchando. Tu cerebro no es fijo. Esta es probablemente la información más importante de todo este vídeo, y es información que la ciencia solo confirmó en las últimas décadas. Durante la mayor parte del siglo XX, los neurocientíficos creían que el cerebro adulto era esencialmente inmutable. Nacías con cierta cantidad de neuronas. Esas neuronas morían gradualmente con la edad, y no había mucho que pudieras hacer al respecto. Tu inteligencia estaba determinada por tu genética y tus primeros años de vida. Después de eso, solo quedaba el declive. Esta visión era profundamente pesimista, y estaba equivocada. En los años 90, investigadores comenzaron a descubrir algo revolucionario. El cerebro adulto sí puede cambiar, puede crear nuevas conexiones neuronales, puede fortalecer circuitos existentes, puede incluso, en ciertas regiones, generar nuevas neuronas. Este fenómeno se llama neuroplasticidad y cambió completamente nuestra comprensión de lo que es posible para el cerebro humano. La neuroplasticidad significa que tu cerebro se reconfigura constantemente en respuesta a tus experiencias, tus comportamientos, tus pensamientos. Las conexiones que usas se fortalecen, las que no usas se debilitan. Tu cerebro literalmente se esculpe a sí mismo basándose en cómo lo usas. Esto tiene implicaciones enormes para todo lo que hemos discutido. Significa que los hábitos que revelan baja inteligencia no son sentencias permanentes, son patrones. Patrones que se formaron por repetición, y patrones que pueden cambiarse por repetición diferente. Pero hay algo crucial que debes entender. La neuroplasticidad es neutral, no distingue entre buenos y malos hábitos, simplemente fortalece lo que haces repetidamente. Si pasas horas cada día en consumo pasivo, tu cerebro se optimiza para el consumo pasivo. Si pasas horas reaccionando emocionalmente sin pensar, tu cerebro se optimiza para la reactividad. Si evitas el esfuerzo mental, tu cerebro se optimiza para la comodidad cognitiva. La misma plasticidad que te perjudica puede beneficiarte.
Solo tienes que usarla intencionalmente. Vamos a hablar de cómo hacerlo. Práctica número 1. Consumo activo de información. Ya hablamos del problema del consumo pasivo. La solución no es necesariamente consumir menos, es consumir diferente. El consumo activo significa procesar la información en lugar de simplemente recibirla. Significa hacer pausas para pensar. Significa cuestionar lo que ves. Significa conectar ideas nuevas con lo que ya sabes. Hay técnicas específicas para esto. La primera se llama elaboración. Cada vez que aprendes algo nuevo, pregúntate, ¿cómo se relaciona esto con lo que ya sé? ¿Qué ejemplos puedo encontrar de esto en mi propia vida? ¿Cómo podría explicar esto a otra persona? Estas preguntas fuerzan a tu cerebro a procesar la información activamente, a crear conexiones, a integrar el conocimiento nuevo con el existente. Los estudios muestran que la elaboración mejora dramáticamente la retención y la comprensión, no porque mágicamente mejore tu memoria, sino porque fuerza procesamiento profundo en lugar de superficial. La segunda técnica se llama recuperación activa. En lugar de simplemente releer o revisar información, intenta recordarla activamente sin mirar. Después de ver un video, cierra los ojos e intenta reconstruir los puntos principales. Después de leer un artículo, escribe un resumen de memoria. Después de una conversación importante, recapitula mentalmente lo que se dijo. La recuperación activa es incómoda. Es más difícil que simplemente volver a consumir el contenido. Pero precisamente esa dificultad es lo que fortalece las conexiones neuronales. La tercera técnica es la más simple. Haz pausas. Cada 15 o 20 minutos de consumo de contenido, detente. No pases inmediatamente a lo siguiente. Dale a tu cerebro tiempo para procesar lo que acaba de recibir. Estas pausas no tienen que ser largas. Incluso 1 o 2 minutos de reflexión silenciosa activan modos de procesamiento diferentes. Permiten que tu cerebro consolide información en lugar de simplemente acumularla. Implementar consumo activo requiere intencionalidad. Tu cerebro preferirá el modo pasivo porque es más fácil. Tendrás que forzarte a hacer pausas, a cuestionar, a elaborar. Pero cada vez que lo hagas, estarás fortaleciendo los circuitos de pensamiento profundo, estarás revirtiendo la atrofia causada por años de consumo pasivo. Práctica número 2. Entrenamiento de la pausa reflexiva. El problema de la reactividad emocional es que ocurre automáticamente. Para cuando te das cuenta de que estás reaccionando, ya has reaccionado. El daño ya está hecho. La solución es entrenar la pausa antes de que la necesites. Hay una práctica de la tradición contemplativa que los neurocientíficos han estudiado extensamente. Se llama meditación de atención plena o mindfulness. En su forma más básica, consiste en sentarte en silencio y observar tus pensamientos y sensaciones sin reaccionar a ellos. Notar cuando aparece un pensamiento, notar cuando aparece una emoción y simplemente observar sin actuar. Parece simple, pero es extraordinariamente difícil y extraordinariamente poderoso. Los estudios de neuroimagen muestran que la práctica regular de mindfulness produce cambios medibles en el cerebro, aumenta la densidad de materia gris en la corteza prefrontal, reduce la reactividad de la amígdala, fortalece las conexiones entre regiones emocionales y racionales del cerebro. En términos prácticos, esto significa mayor capacidad de insertar una pausa entre estímulo y respuesta, exactamente lo que necesitas para superar la reactividad emocional. No necesitas convertirte en monje budista, incluso 10 minutos diarios de práctica producen cambios medibles en pocas semanas. Hay otras formas de entrenar la pausa. Una es la técnica de respiración 4-7-8. Cuando sientas una emoción intensa, antes de reaccionar, inhala durante 4 segundos, mantén durante 7 segundos, exhala durante 8 segundos. Esta respiración activa el sistema nervioso parasimpático y reduce la respuesta de lucha o huida. Otra técnica es el etiquetado emocional. Cuando sientas una emoción, ponle nombre. Esto es ira, esto es miedo, esto es frustración. El simple acto de etiquetar una emoción activa la corteza prefrontal y reduce la actividad de la amígdala. Los estudios de Matthew Lieberman en UCLA mostraron que poner palabras a las emociones reduce su intensidad. Es como si el acto de nombrar creara distancia entre tú y la emoción. La clave de todas estas técnicas es practicarlas cuando no las necesitas. Si esperas a estar en medio de una reacción emocional intensa para intentar calmarte, es demasiado tarde. La práctica tiene que ocurrir antes, para que el patrón esté disponible cuando lo necesites.
Cada vez que practicas la pausa, fortaleces los circuitos neuronales que la hacen posible. Con el tiempo, la pausa se vuelve más automática. Se convierte en tu respuesta por defecto en lugar de la reactividad. Práctica número 3. Desafío cognitivo intencional. Tu cerebro necesita ejercicio igual que tus músculos, y el ejercicio, por definición, tiene que ser difícil. El problema es que nuestros cerebros están diseñados para buscar la comodidad, para automatizar todo lo posible, para evitar el esfuerzo innecesario. Esto significa que tienes que ir activamente contra tus instintos, tienes que buscar intencionalmente actividades que desafíen tu cerebro. ¿Qué cuenta como desafío cognitivo? Aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, un instrumento musical, una habilidad técnica, cualquier cosa que te ponga en posición de principiante, donde tienes que esforzarte para entender. Los estudios muestran que aprender un segundo idioma, incluso en edad adulta, produce cambios estructurales en el cerebro. Aumenta la densidad de materia gris en regiones asociadas con memoria y función ejecutiva. Aprender música tiene efectos similares. Tocar un instrumento requiere coordinación entre múltiples sistemas cerebrales. Lectura, movimiento, audición, memoria. Este tipo de integración fortalece conexiones en todo el cerebro. Leer material desafiante también cuenta. No contenido fácil que confirma lo que ya sabes, material que te hace trabajar, que introduce ideas nuevas, que requiere que te detengas y pienses. Un estudio de la Universidad de Emory encontró que leer ficción literaria compleja mejora la teoría de la mente, la capacidad de entender los estados mentales de otros. La ficción que requiere que reconstruyas perspectivas de personajes complejos ejercita regiones cerebrales asociadas con la empatía y la comprensión social. Resolver problemas también cuenta. Puzzles, juegos de estrategia, matemáticas, programación, cualquier actividad que requiera que trabajes hacia una solución. Pero hay un matiz importante aquí. No todo desafío es igual. Para que una actividad beneficie tu cerebro, tiene que estar en lo que se llama la zona de dificultad óptima. Demasiado fácil y no hay ejercicio real, demasiado difícil y te frustras y abandonas. La zona óptima es donde la actividad es difícil pero alcanzable, donde tienes que esforzarte pero puedes progresar, donde experimentas lo que Csikszentmihalyi llamó flujo. Una forma de encontrar esta zona es la regla del 85%. Deberías tener éxito aproximadamente el 85% del tiempo, suficiente éxito para mantener la motivación, suficiente fracaso para mantener el desafío. Y hay algo crucial, la consistencia importa más que la intensidad. 30 minutos diarios de desafío cognitivo producen más cambio que 3 horas una vez a la semana. Tu cerebro necesita estimulación regular para mantener y construir capacidad. Piensa en esto como ir al gimnasio para tu cerebro. No puedes ir una vez al mes y esperar resultados, tienes que ir regularmente, tienes que hacer el trabajo incluso cuando no tienes ganas. Práctica número 4. Cultivar flexibilidad cognitiva. La rigidez mental, aferrarse a creencias sin importar la evidencia, es uno de los hábitos más dañinos que discutimos. La solución es cultivar activamente la flexibilidad. Esto empieza por cambiar tu relación con tus propias creencias. En lugar de ver tus creencias como partes de tu identidad, empieza a verlas como hipótesis, modelos provisionales del mundo que pueden actualizarse con nueva información. Un científico no se aferra a una teoría porque es suya, la sostiene mientras la evidencia la apoye y la abandona cuando la evidencia la contradice. Esta es la actitud que necesitas hacia tus propias creencias. Hay ejercicios específicos para desarrollar esta flexibilidad. Uno se llama acero Manning, lo opuesto al hombre de paja. En lugar de construir la versión más débil del argumento contrario para derribarla fácilmente, construyes la versión más fuerte. Te fuerzas a articular la mejor defensa posible de una posición con la que no estás de acuerdo. Esto hace varias cosas. Te obliga a entender realmente la posición contraria, revela debilidades en tu propia posición que no habías notado, y debilita el impulso tribal de ver todo como nosotros contra ellos. Otro ejercicio es buscar activamente información que contradiga tus creencias. Nuestros cerebros tienen lo que se llama sesgo de confirmación. Tendemos a buscar y recordar información que confirma lo que ya creemos. Para contrarrestar esto, tienes que hacer esfuerzo consciente por exponerte a perspectivas diferentes. Si eres de izquierdas, lee pensadores de derecha en serio, no para burlarte sino para entender. Si eres de derechas, haz lo mismo con la izquierda. Si eres ateo, lee teología seria. Si
Si eres creyente, lee crítica seria de la religión. El objetivo no es cambiar de opinión sobre todo, es fortalecer tu capacidad de considerar perspectivas diferentes, de actualizar tus creencias cuando la evidencia lo justifica, de mantener tus convicciones basadas en razón en lugar de tribalismo. También ayuda a tener lo que los filósofos llaman humildad epistémica, el reconocimiento de que tus capacidades cognitivas son limitadas, que tu perspectiva es parcial, que puedes estar equivocado sobre cosas de las que estás seguro. Esto no significa dudar de todo paralizantemente, significa mantener tus creencias con la intensidad apropiada a la evidencia que las apoya, estar muy seguro de cosas bien establecidas, menos seguro de cosas más inciertas, y abierto a revisión en todo. Práctica número 5. Desarrollar pensamiento independiente. Si tu patrón es depender de otros para saber qué pensar, la solución es ejercitar activamente tu propia capacidad de análisis. Esto empieza por hacerte preguntas antes de buscar respuestas externas. Cuando te encuentres con un problema o una decisión, resiste el impulso inmediato de preguntar a alguien qué hacer. Primero, intenta analizarlo tú mismo. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los pros y contras de cada una? ¿Qué información necesitarías para decidir? Solo después de haber hecho tu propio análisis, consulta a otros. Y cuando lo hagas, no preguntes qué debo hacer. Pregunta qué perspectivas o información me estoy perdiendo. Usa las opiniones ajenas para enriquecer tu análisis, no para reemplazarlo. Otra práctica es lo que se llama pensar en voz alta o journaling reflexivo. Escribir tus pensamientos te fuerza a articularlos claramente. Expone contradicciones. Revela lagunas en tu razonamiento. Es difícil engañarte a ti mismo cuando tienes que poner tus ideas en palabras concretas. Muchos pensadores a lo largo de la historia han usado diarios como herramientas de pensamiento, no para registrar eventos, sino para procesar ideas, para tener conversaciones consigo mismos, para desarrollar perspectivas propias. También ayuda a exponerte a pensadores originales, no a divulgadores que resumen ideas de otros. Leer las fuentes primarias, aunque sea más difícil, te expone a pensamiento genuinamente independiente. Ves cómo alguien construyó sus ideas desde cero. Esto te da modelos de cómo pensar por ti mismo, no solo qué pensar. Con el tiempo, desarrollarás lo que podríamos llamar una voz intelectual propia, un conjunto de principios, marcos mentales y formas de análisis que son genuinamente tuyos. Informados por otros, sí, pero procesados, cuestionados y adoptados a través de tu propio trabajo mental. Práctica número 6. Construir tolerancia a la incomodidad. La adicción a la gratificación instantánea es fundamentalmente una incapacidad de tolerar incomodidad. La solución es aumentar sistemáticamente tu capacidad de estar incómodo. Esto suena masoquista, pero es esencial. Casi todo lo que vale la pena en la vida requiere tolerar incomodidad. Ejercicio físico, aprendizaje, trabajo significativo, relaciones profundas, crecimiento personal. Todas estas cosas implican momentos de dificultad, frustración, dolor. Si tu umbral de tolerancia a la incomodidad es muy bajo, evitarás todas estas cosas. Te quedarás atrapado en lo fácil, lo cómodo, lo inmediato, y tu vida será correspondientemente pequeña. ¿Cómo aumentas la tolerancia a la incomodidad? Con exposición gradual. Igual que puedes construir tolerancia al frío exponiéndote a temperaturas progresivamente más bajas, puedes construir tolerancia a la incomodidad psicológica exponiéndote a dosis progresivamente mayores. Empieza pequeño. Si no puedes estar 5 minutos sin revisar tu teléfono, intenta 6 minutos, luego 7, luego 10. Incrementos pequeños que estiran tu capacidad sin romperla. Hay prácticas específicas que ayudan. Duchas frías. Parece tonto, pero hay investigación seria detrás. Exponerte voluntariamente a frío activa respuestas de estrés que con el tiempo entrenas tu cuerpo y mente a manejar mejor. No tienes que tomar duchas heladas de 20 minutos. Incluso 30 segundos de agua fría al final de tu ducha normal es un ejercicio de tolerancia. Ayuno intermitente. Aprender a funcionar cómodamente con hambre, que tu cuerpo está perfectamente equipado para manejar, entrena tu capacidad de no responder inmediatamente a cada impulso. No tienes que hacer ayunos extremos, simplemente retrasar el desayuno unas horas ya es práctica. Meditación. Sentarte en silencio con tus pensamientos es profundamente incómodo para muchas personas. Precisamente por eso es tan valiosa. Es práctica de estar con la incomodidad sin huir hacia distracciones. En cada caso, el principio es el mismo.
te expones voluntariamente a incomodidad manejable, no para sufrir por sufrir, sino para expandir tu capacidad de tolerar dificultad cuando es necesario. Con el tiempo, cosas que antes te parecían intolerables se vuelven manejables. Tu umbral de lo que puedes soportar aumenta, y eso te libera para perseguir metas que requieren esfuerzo sostenido. Práctica número 7. Mejorar la calidad de tu comunicación. Si tu patrón es comunicarte con insultos y ataques personales, la solución es desarrollar habilidades argumentativas reales. Esto empieza por aprender los fundamentos del razonamiento lógico. Estudiar falacias lógicas es un buen punto de partida. Una falacia es un error en el razonamiento que hace que un argumento sea inválido. Hay docenas de falacias catalogadas: ad hominem, hombre de paja, falsa dicotomía, pendiente resbaladiza, apelación a la autoridad. Conocer estas falacias te ayuda de dos formas. Primero, te permite identificar cuando otros las usan. Segundo, te permite evitar usarlas tú mismo. Cuando te das cuenta de que estás a punto de atacar a la persona en lugar del argumento, puedes detenerte. Cuando notas que estás creando un hombre de paja, puedes corregirte. El conocimiento de las falacias actúa como un sistema de alerta para tu propio razonamiento defectuoso. También ayuda a practicar la escucha activa. Muchas veces atacamos porque no hemos realmente entendido lo que el otro está diciendo. Estamos tan ocupados preparando nuestra respuesta que no procesamos el argumento que supuestamente estamos refutando. La escucha activa significa hacer el esfuerzo de entender completamente la posición del otro antes de responder. Puedes incluso repetir su argumento con tus propias palabras para confirmar que lo entendiste. Entonces lo que estás diciendo es: ¿tengo eso correcto? Esto parece ralentizar la conversación, pero en realidad la hace más productiva. Evita malentendidos, muestra respeto, y a menudo revela que el desacuerdo era menor de lo que parecía. Otra habilidad crucial es separar ideas de identidad, tanto la tuya como la del otro. Cuando alguien critica una idea que tienes, no te está criticando a ti. Y cuando tú criticas una idea de otro, no estás atacando su valor como persona. Esta separación es esencial para el discurso productivo. Las personas que no pueden hacer esta separación convierten cada desacuerdo en conflicto personal. Las que sí pueden, tienen conversaciones donde ambos pueden aprender. Finalmente, practica expresar desacuerdo con respeto. Hay formas de decir «estás equivocado» que invitan al diálogo y formas que lo cierran. Entiendo por qué piensas eso, pero hay evidencia que sugiere otra cosa. Abre una conversación. Eso es estúpido, la cierra. El contenido de tu desacuerdo puede ser el mismo. La forma en que lo expresas determina si produces una discusión productiva o una pelea estéril. Práctica número 8. Construir sistemas en lugar de depender de motivación. Todo lo que hemos discutido requiere esfuerzo sostenido, y la realidad es que la motivación es poco confiable. Viene y va. Depender de sentirte motivado para hacer lo correcto es una receta para la inconsistencia. La solución es construir sistemas. Estructuras que hagan que los comportamientos correctos sean más fáciles y los incorrectos más difíciles. Diseña tu ambiente para el éxito. Si quieres reducir el consumo pasivo de redes sociales, elimina las apps de tu teléfono. Si quieres leer más, deja libros en lugares visibles donde normalmente perderías tiempo. Si quieres meditar, establece un momento y lugar fijos. No dependas de la fuerza de voluntad en el momento. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Diseña tu ambiente para que la elección correcta sea la más fácil. Establece rutinas. Cuando un comportamiento se vuelve rutina, ya no requiere decisión. No tienes que decidir cada día si vas a practicar tu instrumento. Simplemente lo haces a la misma hora porque es lo que haces. Las rutinas reducen la fricción. Reducen la oportunidad de que la resistencia mental te detenga. El comportamiento se vuelve automático, como cepillarte los dientes. Usa compromisos previos. Toma decisiones por adelantado antes de estar en la situación. Decide hoy que no vas a revisar el teléfono durante las comidas. Decide hoy que vas a leer 30 minutos antes de dormir. Decide hoy que cuando alguien te provoque, vas a respirar 3 veces antes de responder. Los compromisos previos funcionan porque eliminan la necesidad de tomar la decisión correcta bajo presión. Ya la tomaste cuando estabas tranquilo y pensando con claridad. Busca responsabilidad externa. Cuéntale a alguien tus metas. Únete a un grupo que comparta tus objetivos. Contrata un coach si puedes. La responsabilidad externa aumenta dramáticamente las probabilidades de seguimiento. No es debilidad depender de otros para mantenerte en el camino.
Es inteligencia práctica. Estás usando el poder de la presión social positiva para superar tus propias tendencias hacia la comodidad. Aquí está la verdad final. Todo lo que hemos discutido en este video puede resumirse en una idea simple. La inteligencia no es un rasgo fijo, es un conjunto de hábitos. Los hábitos que te hacen parecer menos inteligente: consumo pasivo, reactividad emocional, evitación del esfuerzo, rigidez cognitiva, dependencia de otros, certeza absoluta, adicción a gratificación inmediata, comunicación hostil, son patrones. Patrones que se formaron por repetición y pueden cambiarse por repetición diferente. La neuroplasticidad está de tu lado. Tu cerebro se reconfigurará basándose en cómo lo uses. Si empiezas hoy a usar tu cerebro de forma diferente, en semanas empezarás a notar cambios. En meses, los cambios serán sustanciales. En años, serás una persona cognitivamente diferente. Pero tienes que empezar, y tienes que persistir. El cambio no es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Los hábitos que tienes ahora están profundamente arraigados, tienen momentum, tu cerebro los preferirá porque son familiares. Cambiar requiere nadar contracorriente, requiere tolerar incomodidad, requiere elegir consistentemente lo difícil sobre lo fácil. Pero eso es exactamente lo que hace una persona inteligente. Elige el crecimiento sobre la comodidad, elige la verdad sobre sentirse bien, elige el largo plazo sobre el corto plazo. El hecho de que hayas llegado hasta aquí en este video dice algo sobre ti. La mayoría de las personas habrían abandonado, habrían buscado algo más fácil de consumir, algo que no les exigiera tanto. Tú te quedaste. Eso sugiere que tienes la capacidad de mantener atención sostenida, la capacidad de tolerar ideas incómodas, la capacidad de buscar información que puede desafiarte. Eso es buena señal. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido? Puedes cerrar este video y seguir exactamente como antes. Puedes dejar que el algoritmo te lleve al siguiente contenido. Puedes olvidar todo esto en unas horas. Eso es lo que haría un cerebro perezoso, un cerebro que prefiere la comodidad sobre el crecimiento. O puedes elegir una cosa, solo una, el hábito que más reconociste en ti mismo, y empezar a trabajar en él mañana. No tienes que cambiarlo todo a la vez. ¿Solo una cosa? ¿Un pequeño cambio sostenido durante semanas y meses? Eso es todo lo que se necesita para empezar. Tu cerebro es plástico, puede cambiar. La única pregunta es si vas a dirigir ese cambio intencionalmente o dejarlo al azar. La elección es tuya, y la elección que hagas revelará exactamente cuánta inteligencia tienes.